Ok. Ah, Hola a todos. Buenas tardes. Mi nombre es Daniel. Y eh, bueno, mientras escuchaba algunas de las presentaciones, me quedé un poco de a seis porque no entendía nada. Yo soy físico y me quedé pensando, creo que lo más cercano que he tenido a la química recientemente en mi vida ha sido pues una chica con la que anduve del departamento de química y eso sería todo. Eh, Nada más. Pero bueno, no traigo presentación, lamentablemente. No me organicé bien para hacerlo, pero les puedo contar parte de mi historia. Es curioso cómo se van dando las cosas, porque precisamente yo soy físico, pero yo entré a la física precisamente porque yo quería estudiar astronomía. Y en ese entonces me dijeron, bueno, yo pensé que había el equivalente a una carrera a astronomía. Ahora las hay, en ese entonces no. Entonces, pues me dijeron, pues primero estudias física y después astronomía. Digo, bueno, vale, está bien, pues lo hago. Y entonces lo hice. Y pues ya me gustaron otras cosas, aparte de la astronomía. Me sigue gustando, así es que entendí parte de la presentación y algunas cosas así, pero yo me fui por otro lado. Entonces, eh, posterior a eso, fue el estudio de maestría. Y ahí nuevamente vi alguna asociación, porque en la maestría yo lo que estudié fue mecánica cuántica, de hecho, partes teóricas de la mecánica cuántica, ¿no? Como una mejor factorización de la mecánica cuántica y tal, pero yo seguía estando igual en una parte como muy teórica, ¿no? Yo creo que era cierto lo que decía hace rato, que a diferencia de química que llevan laboratorios, bueno, en física se llevan también laboratorios, pero la verdad es que hay de laboratorios a laboratorios y al menos aquí en la UNAM pues tienen unos bastante decentes, pero en mi caso casi nada más era una caja de zapatos, una piedra y un palito y ya, ¿no? Era muy mala la parte de laboratorio. eh, Así es que era pues casi imaginarse todo, ¿no? Imaginen esto, imaginen el otro. Entonces era complicado. Pero a mí la parte teórica me gustó. Ciertamente en física sí es mucho todavía tal cual, ¿no? De sentarse y hacer ecuaciones y resolver y hallarle el modo. Y eso a mí me gustó. En realidad me gustaba bastante. Posterior a ello, yo no pude continuar mi carrera como me hubiera gustado. Yo creo que idealmente cuando uno estudia, al menos en mi caso, y yo creo que varios de mis compañeros, lo que ocurría era, pues uno hace la carrera, luego la maestría, luego el doctorado, luego el postdoctorado, y bueno, por ahí de alrededor ya arañando los 30, ya está uno ya bien estudiado y con algún lugar o buscando algún lugar y se acabó, ¿no? Pero no fue mi caso, yo tuve que trabajar, entonces me dediqué a trabajar varios años y posteriormente eh, entró al doctorado. Pero para mí lo interesante fue que yo ya había mudado de intereses, yo ya me seguía gustando mucho la parte teórica, mucho. Yo sin problemas me hubiera podido quedar el resto de mi vida a ver. A mí la parte que más me llamaba la atención era física teórica, física matemática, entonces sin problema me hubiera seguido ahí toda la vida, muchos años, pero me parecía que buscaba yo algo como más aplicado, digamos, o diferente, no lo sé. Digo, en el fondo, la ciencia, muchas cosas de la ciencia son aplicadas, ¿no? Aunque uno no sabe cuándo, ¿no? Lo que uno hace puede ser que se ocupe ahorita o dentro de 20, 30, 40 años, no lo sé. Y entonces yo quería algo diferente en ese estilo y empecé a buscar opciones. Y fue así que buscando logré dar con un programa de doctorado transdisciplinario que empiezan a ponerse más en boga, ¿no? Es decir, hay muchos que son los tradicionales de física, química, matemáticas, bla, bla, bla. Usted ponga el nombre que quiera del programa y ahí está. Pero de un tiempo para acá, no lo sé, me parece que unos 10, 15 años, quizá en muchas instituciones empieza a haber estos transdisciplinarios. Eso significa que ciertamente son conjuntos de personas, estudios, donde se ligan gentes de diferentes formaciones. Y para mí eso fue bien interesante, súper interesante, porque pasé de estar siempre con físicos y estar discutiendo pues de lo mismo, de las ecuaciones, qué sé yo, cómo resolver esto, aquí y allá, a
a tener compañeros muy, muy distintos a mí, y muy distintos quiere decir muy distintos. Yo tuve compañeros médico, sociólogo, ingeniero, filósofo, ¿qué más? Un administrador, que ese nos daba de topes a todos. Eh, y así, ¿no? Y entonces fue muy enriquecedor porque precisamente fue ver las cosas muy, muy diferentes, muy diferentes. Por ejemplo, por hablar de esta persona que era del área administrativa, casi todos los demás, aunque eran diferentes carreras, eran mucho todavía la idea así un tanto romántica de la ciencia. ¿No? Estudio la ciencia por el puro conocimiento, ¿no? Y nada más que eso. Y por ejemplo, este compañero pues era administrador de economía y tal, y ese a cada rato decía, bueno, ¿y de dónde va a salir el dinero? ¿Y cómo le hacen? ¿Y qué se va a obtener así de lana, ¿no? ¿Qué se le va a sacar? Y todos así lo veían feo y casi, casi lo atacaban y decían, pero ¿qué te pasa, no? Así la ciencia vale por sí sola. Y bueno, yo lo veía, yo nunca he sido muy dado a meterme en pleitos, a nada, yo los veía y me parecía que, y me parece que tiene algo de razón, ¿no? Por más que uno crea que esto es muy idealizado, pues también hay que buscar la parte real, ¿no? Que va a ser al fin de cuentas, pues becas, apoyos, concursos, demás, o sea, es dinero, se requiere dinero. Y en fin, fue muy, muy enriquecedor para mí. Y como decía yo, esta clase de programas ya en muchas escuelas, universidades, ya de prestigio, existen, ¿no? Con diferentes nombres, diferentes variaciones, pero, por ejemplo, después vine acá que en, en, en el MIT, en el MIT, ahí tienen uno similar, nada más que ahí es más teórico, bueno, más teórico a lo que yo enfrenté, a lo que yo viví, pero interesantes, ¿no? Precisamente como de filosofía de la ciencia, reflexiones, epistemologías y ciencia ciertamente aplicada. Eh, entonces, bueno, yo tomé ese programa y para mí fue, como decía yo, bien, bien interesante por todos los compañeros que tuve, por las materias que llevé. Yo llevé materias que en mi vida pensé que iba a ver, ¿no? Como sociología de la ciencia, que yo dije, ¿esto qué es, no? Y es interesante, es muchísimo rollo, ¿no? Bueno, yo como físico estoy acostumbrado a más concreto, esto es así, esto es así, es así. Y es mucho rollo, pero interesante. Y bueno, como decía yo, eso abrió mi perspectiva y tanto que yo cambié a otra área diferente, es decir, no fue una tesis de física tal cual, sino tuvo que ver con economía y en particular con finanzas, ¿no? Entonces, estas cosas que ustedes ven normalmente en los periódicos, en los noticieros, de los picos, así, todos esos de valores financieros, ahí me tuve que clavar yo, tuve que aprender economía, evidentemente, finanzas también, y sí, análisis de datos y sí, programación, que ya también descubrí que me gusta mucho. En la carrera había llevado programación, pero verdaderamente casi, casi, hola mundo, y se acabó. Bueno, quienes ya han llevado programación saben a qué me refiero, ¿no? Y nada más. Entonces tuve que aprender igual otras habilidades y meterme a eso. Y al inicio no estaba muy convencido porque dije, no sé si esto sea lo que me gusta. Pero empecé a agarrar el gusto, ciertamente. Y, eh, y entonces el tema que terminé viendo fue eso, fue de alguna manera, viéndolo a grandes rasgos, es una especie de caracterización estadística de series de tiempo financieras, ¿no? Y más de uno, y porque a veces estos temas son un poco complicados, que uno dice, bueno, ¿eso de qué es? Más de uno siempre me ha dicho, dice, ay, que ya sabes el secreto de la bolsa, cómo ganar en la bolsa. Y digo, pues no, si lo supiera no estaría aquí, ¿no? Si estuviera aquí yo le estaría dando limosna a Slim o algo así, o sea, sería multimillonario. No hay ninguna manera de saber eso, por supuesto. Pero fue interesante, entonces fue ver toda esta serie de temas, meterme a otro mundo, tener que aprender el análisis de datos, recordar estadística, programación y demás. Y bueno, ese fue mi trabajo. Ciertamente ahí de nuevo la idea fue y dije, bueno, ¿y a continuación qué? Y esta área, en muchos lugares le llaman econofísica. A mí no me gusta mucho el nombre, pero bueno,
le llaman econofísica. Y ciertamente hay gente dedicada a ello, y ciertamente los bancos emplean a gente que sabe hacer este tipo de análisis y les pagan muy bien, muy bien. No hay muchos puestos, entonces, no, igual yo no sé si yo quería estar en ese, es muy bonito, pero sí es típico de estarse ahí frente a la computadora N horas haciendo análisis y tal, entonces no estaba seguro de que eso fuera el camino que quería seguir. Afortunadamente, hubo un programa que se abrió por parte de la Secretaría de Educación de la ciudad, que es similar a uno que existe ya en Estados Unidos, y el de Estados Unidos ya tiene muchos años. El de Estados Unidos es básicamente tomar personas de posgrado, egresadas de posgrado, para insertarlas dentro de la administración gubernamental. ¿Con qué? Con la idea de que en la administración tengan recursos humanos de alto nivel, les ayuden a una mejor toma de decisiones, y para que las personas egresadas pues también conozcan otras áreas en las que pueden aportar, y bueno, en una de esas les puede interesar. Ese programa, como digo, ya está en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Se intentó hacer algo parecido aquí, y bueno, fue el programa en el que yo entré. Y gracias a ese programa yo pude estar en el metro, en el sistema de transporte colectivo, que es un mundo verdaderamente, más allá de lo que uno ve. Son muchísimas cosas, muchísimas áreas, un mundo de gente, sobre todo ingenieros, ingenieras. Eso sí, está poblado de ingenieros e ingenieras, y bueno, ahí pude conocer un poquito más de las tripas del sistema. Eh, Hubo cosas interesantes que hacer, pero ahí, como ni ellos sabían bien qué querían y yo tampoco estaba seguro de cómo podía ayudarles mejor, solicité después mi cambio a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Y ahí sí ya me sentí muy bien, porque en la Secretaría de Movilidad existía ya un pequeño grupo de personas que hacían más o menos lo que yo iba a hacer, que era en buena medida como análisis de datos, de movilidad y demás. Entonces, bueno, me sentí completamente como pez en el agua con ellos. La persona que me supervisa, además, porque sigue estando ahí, es muy, muy llevadero, muy agradable, no me puso ningún obstáculo, al contrario, siempre me ayudó, y pues pude trabajar ahí un buen rato, y precisamente ahí fue donde ocurrió la pandemia, bueno, entre el metro y esto, eh, ahí me agarró, pero fue trabajo a distancia, pero eso no importa, porque igual lo pude haber hecho allí que en mi casa. Entonces, ahí ocurrió todo, y bueno, hasta ahí llegó esa parte. Lo que a mí ¿cómo decirlo? Me, me llamó la atención fue eso nuevamente, como parte de lo que ya se dijo por parte de mis colegas, ciertas otras habilidades que había que adquirir, y yo las fui adquiriendo de nuevo sobre la marcha. Las fui adquiriendo uno en parte en el doctorado, como decía, al trabajar con personas de diferentes áreas, de diferentes carreras, al ver diferentes materias, pero también ya en el trabajo, en todas estas otras áreas, porque uno que es muy, muy importante es el de comunicación. Y el de comunicación no implica solamente escribir buenos artículos, buenos papers, ¿no? Porque a veces uno dice, si es un paper, que qué bruto, va a ser número uno en Nature. Bueno, puede que sí, ¿no? Pero ese va a ser leído por un número de personas muy pequeño. Y leído, se requiere mucho la habilidad con las personas en general, enfrente, tratarlas, poder comunicarse y demás. Y bueno, eso es, digamos, más o menos parte de mi carrera. Y hay una parte importante que es un poquito lo que muestro aquí, que parte de las personas que estuvimos en este programa, bueno, la idea es que se retome, es decir, se hizo, se paró el programa por X razones por parte de la Secretaría de Educación, y se supone que se va a retomar. ¿Cuándo? No lo sé. Pero bueno, varias de las personas que estuvimos en este programa teníamos también la inquietud de poder seguir más o menos con un trabajo similar. Es decir, lo que notamos fue que queríamos continuar un poco por esa línea, pero no teníamos el recurso de alguna de las grandes instituciones. Es decir, aunque algunas personas, algunas de ellas sí están contratadas, por lo menos en el Politécnico,
una en el Sinvestav, hay una persona que ahora trabaja en la Cámara de Diputados, pero no contamos como con el respaldo institucional, ¿no? De decir, tenemos una beca y podemos aplicar y tal, no. Entonces, lo que nos interesaba era buscar una manera de poder continuar este trabajo, de poder de alguna manera seguir empujando eh, la ciencia a secas, digamos, desde diferentes aspectos, y cómo podíamos hacer esto. Y entonces la manera que encontramos y que mejor se nos ocurrió fue la creación de una asociación civil, que es esta que están viendo ustedes ahí. Y como dice ahí, lo que nos interesa sobre todo es aplicar un poco la parte política. Y yo sé que al decir política todo el mundo así, "Bah, no me gusta, ¿no?" O se pone a pensar en su partido político, o qué sé yo, ¿no? Pero no es nada de meterse a ningún partido o cosas así. Es simple y sencillamente porque en el programa que yo les menciono, la idea era un poco eso, era impulsar la toma de mejores decisiones en el ámbito político, impulsar la toma de mejores decisiones informadas, con el apoyo de personas con formación científica. Y vimos que eso era un área como se dice, de oportunidad ahora, que se podía explotar mucho. Entonces, la idea principal de esta asociación es esa. Eh, es, como dice ahí, fortalecer toma de decisiones orientadas por evidencia científica. Y también formar capacidades, es decir, también hay charlas, digamos así, como esta, hay cursos, en fin, hay diferentes actividades que se pueden hacer para todas las personas que estén interesadas en ello. En cierta medida eso es lo que me llevó a poder tener el contacto con Corina, con Daniel, y bueno, el día de hoy estar aquí. Eh, y bueno, esta es parte de lo que yo les quería comentar acerca de esta, eh, digamos, como mi trayectoria, lo que he hecho y tal. Eh, Lo que a mí me interesa, bueno, ya que vi que decían así como, ¿cómo se dice? La parte final, bueno, no conclusiones, sino, este, sí, eso, se me fue la palabra, gracias, recomendaciones. No sé si hay una recomendación como tal o más. Lo que sí en mi caso es, recuerdo, hay un libro por ahí bien interesante que se llama Next Gen PhD, y a mí me gustó mucho porque en ese libro, quien lo escribió es una persona que hacía algo así como seguimiento de egresados en una universidad norteamericana y decía que a menudo las personas que habían egresado iban y como que para que les ayudara a conseguir trabajo o ver cuál era su siguiente paso, ¿no? Y que muchas de ellas estaban frustradas porque no hallaban eh, hacia dónde dirigir los pasos. Como decía, bueno, si uno tiene un asesor con quien se lleve bien, le pueda guiar y tal, está perfecto. Y en verdad, esa recomendación me parece fantástica, pero no siempre es el caso. Yo, por ejemplo, tuve dos asesores y con uno poco faltó para que nos agarráramos ahí a golpes y el otro se metiera de árbitro, ¿no? No fue nada tersa con uno, con el otro bastante bien. Y aunque fue muy amable, es muy amable, pero no sentí y yo no lo busqué como para que él me ayudara a dar ese siguiente paso, sino al menos yo, mi posición fue, yo lo voy a buscar. Entonces, en ese libro de lo que habla esta persona es que dice que notó que las personas con formación científica, con todo el bagaje que ustedes están adquiriendo, van a adquirir, tenían muchas habilidades más que podían explotar. Sí, porque uno a menudo piensa, sobre todo cuando se va formando en este camino, dice, bueno, sí, yo voy a escribir artículos, voy a hacer investigación y tal, pero ¿y qué si no? Por lo que sea. ¿Qué si no se halla ese puesto? ¿Qué si tarda? ¿Qué pasa? Y a veces viene ahí una cierta frustración, ¿no? O al menos unas ganas de decir, híjole, ¿y ahora qué hago? Me siento así como atorado. Y ella lo que dice es eso, dice, bueno, pero las personas tienen muchas más habilidades que eso. Por ejemplo, tienen el poder de sintetizar, ¿sí? Pueden agarrar algo muy técnico y resumirlo. Pueden escribir un reporte que sirva para la toma de decisiones para otras personas. ¿Sí? Puede tener la capacidad de conjuntarse dentro de un equipo transdisciplinario, ciertamente, si ha adquirido más o menos esas habilidades, y poder trabajar en conjunto
hacia algún otro objetivo que les busque. Es decir, tiene muchas más habilidades la gente de la que creen, pero a veces no las ven o a veces simplemente es cuestión de desarrollarlas. Y para muchas no se requiere eh, no es complicado. ¿Sí? Y yo me adhiero a eso. Entonces, yo lo que pudiera decir a este respecto es solamente, me parece fabuloso que estén por ahí, me parece fabuloso que vengan a escuchar aquí a las colegas, me parece fantástico que vengan, sobre todo que sean mujeres, es muy chido. Eh, pero eso también, bueno, no pero, no es porque sea a pesar de, sino simplemente también hay otras áreas que por ahí van a estar, que puede que las exploren. Claro, si llegan a ser investigadores, investigadoras, y ese es su gusto y por ahí se quieren ir, está más que perfecto. Pero si no, hay otras cosas más. Hay avenidas, digamos, que están ahí esperando y que uno ni se imagina. Y esa es parte de mi historia, ¿no? Yo no me fui por el camino tradicional, no tanto por decisión, más bien por la vida me fue llevando. Pero ciertamente esos otros caminos, esas otras habilidades que desarrollé y tal, pues para mí han sido bastante satisfactorias. O sea, hasta el día de hoy no lamento el no haberme ido por la investigación teórica pura y decir, quisiera haber hecho tal ecuación, ¿no? Está muy bien. Y el día de hoy, como epílogo, precisamente como una buena parte de lo que yo hice y desarrollé fue análisis de datos, que fue lo que hice en buena medida en la tesis de doctorado, pues es un poco lo que sigue haciendo. El día de hoy estoy colaborando, estoy en una colaboración con el INMEGEN, probablemente ustedes lo hayan oído mencionar, el Instituto de Medicina Genómica, ahí haciendo una investigación sobre la dispersión de enfermedades en la Ciudad de México, bueno, de enfermedades parecidas al COVID en la Ciudad de México, pero usando datos de telefonía móvil. Esa es una. Y la otra, bueno, es colaborando también con el Instituto Politécnico Nacional. Ahí es algo completamente diferente, pero viendo la manera de hacer más eficiente la evaluación de la actividad científica, de la productividad, ¿sí? Y eso solo comento básicamente porque, bueno, existe la evaluación tradicional, ¿no? Número de artículos, cuántas citas y tal. Hay otras maneras un poco más precisas, quizá, de hacer esta evaluación y eso es parte de lo que trabajo actualmente. Entonces, eso es un poco de lo que yo les puedo platicar acerca de mí, de mi historia, de mi camino de la ciencia, que es más o menos la idea de esta reunión. Y bueno, creo que eso es todo lo que podría decir al respecto. Y ya, muchas gracias. Preguntas o comentarios, si alguien tiene, bienvenidos. Bueno, yo tengo una pregunta. Desde esta nueva posición más como saliendo de la perspectiva científica, no sé qué recomendación para toda la comunidad científica harías. Justo lo que mencionaba Mariana, ¿no? De cómo promocionar que la ciencia es importante. Sí, bueno, es interesante porque creo que es una pregunta tradicional a la gente que no es del área de ciencias, que se pregunta, que le preguntan a los de ciencias, ¿no? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué tu trabajo es importante? ¿O por qué debo de darte dinero? ¿O para qué sirve eso? Y bueno, eh, una es, por supuesto, la tradicional de satisfacer nuestra curiosidad y tal, pero esa es muy abstracta, ¿no? O sea, la gente a menudo quiere así, algo que sepa, que se pueda decir. Eh, yo creo, hay muchas cuestiones aplicadas y hacer la lista es complicado. Pero la otra sería ya específicamente de áreas, digamos, no científicas y cómo hacerle y tal. Pues es que yo creo que a menudo las clasificaciones así exactas de matemáticas, física, química sí existen, pero existen más a menudo, creo yo, desde mi punto de vista, en los libros de texto. Es decir, sí hay matemáticas puras, sí hay química pura y tal, pero en la investigación científica normal casi siempre va a ser en conjunción con otras personas.
¿sí? De diferentes áreas. Hasta el más sencillo, si así lo quieren ver, por ejemplo, que digan, no, yo soy química pura y voy a estudiar tal compuesto. Bueno, ahí va a haber alguna interacción. ¿Por qué? Porque necesariamente van a necesitar, por ejemplo, de alguien técnico que les ayude en laboratorio, ¿sí? Muy probablemente de alguien de ingeniería que requiera estas otras habilidades. Entonces, en mi experiencia, el tener, digamos, como los sentidos más abiertos, poder ver otras áreas, ¿sí? Diferentes de las suyas, y eso se los va a dar mucho la interacción con otras personas. Y otra, pues eso, desarrollar esas habilidades, y que a menudo esas habilidades se van a tener en el trato con las demás personas. Y a veces, literal, estudiarlas, ¿no? O sea, yo llevé cursos de eso, como de comunicación en la ciencia, y muchas organizaciones las dan, de cómo comunicar mejor, sea por escrito, sea oral, de diferentes formas de comunicar sus habilidades, su investigación, lo que están haciendo de manera que les resulte atractivo a las personas y quizá a ustedes mismos. Entonces, me parece que eso es lo que yo podría decir como más relevante en mi experiencia, digamos, transdisciplinaria, ¿no? Ok. ¿Pregunta? Ya, muchas gracias por la plática. Y bueno, las mías son como dudas más de curiosidad. La primera es si las colaboraciones que has tenido con institutos como el INMEGEN y el Politécnico han sido por medio de esta asociación. Y la segunda es, como también mencionas que esta asociación influye en la toma de decisiones, que es lo que buscan, ¿han tenido cierta influencia en cómo opera, por ejemplo, CONACYT para saber cómo orientar mejor en cuanto a qué proyectos es más conveniente invertir o no en ese sentido? Ya, gracias. Bueno, en cuanto a la influencia, sí, yo diría que hay dos principales, hay más, pero yo apuntaría a esas dos que son así como las estrellas. El- la persona que, sobre todo que estuvo atrás de este programa de la Secretaría de Educación, es también egresada de este programa transdisciplinario del CIMESTAB. Y su tesis fue básicamente, ella es de formación QFB, algo así, digo, solo lo apunto precisamente para que vean que muchos en ese programa dimos el brinco a otras áreas. Su tesis de doctorado fue básicamente estudiar la legislación mexicana respecto a cómo la investigación se podía beneficiar económicamente de los recursos que generara. O sea, en otras palabras, antes los investigadores, si hacían alguna investigación y esa investigación generaba lana, ahí se quedaba, a ellos no les tocaba ni un quinto. Bueno, ella en su tesis lo estudió y logró cambiar la legislación, literal. Entonces, el que ahora las investigadoras, los investigadores puedan recibir algún dinero es en buena medida gracias a ella. Eso le llevó a trabajar en Cámara de Diputados, conocer muchas personas, relacionarse y tal, ¿no? Eso es una. Dos, otra persona participante de este programa, lo que decía es, actualmente trabaja en la Cámara de Diputados como una especie, no recuerdo el título, pero es así como asesor tecnológico, es decir, en la Cámara de Diputados tiene un organismo pequeño que les ayuda precisamente un poco en el sentido de la toma de decisiones informadas, ¿sí? O sea, no sé, si van a hablar de, no sé, algún aspecto, digamos, de migración, como ellos no lo saben todo, pues entonces van con ellos y le dicen, a ver, averíguame lo que yo necesito saber para legislar o más o menos no estar tan en el aire, ¿no? Y ellos lo hacen. Entonces, es alguien de nuestra organización que trabaja ahí. Entonces, por eso digo, eso sería así los ejemplos más claros para mí, ¿no? Claro que hemos tenido y seguimos teniendo relación de repente con diputados, con personas ya de cierto nivel, cosas así, ¿no? Es una. Ahora, en cuanto a las colaboraciones de INMEGEN y del Politécnico, sí, de alguna manera vienen de ahí. La del Politécnico sí viene, de nuevo, a través de una compañera de esta organización que trabaja en el Politécnico y donde ella le dijeron, oye, necesitamos a alguien que sepa de esto.
más o menos lo que yo sé, un poquito relacionado a la investigación de la producción científica y también un poco algo de lo que le llaman cienciometría, ¿no? Entonces, yo llevé un poquito esos cursos, hice algún estudio por mi lado, entonces yo sabía de eso, fue que me pidieron la colaboración. Y del INMEGEN, no, ese sí fue, digamos, un poco fortuita. Simplemente yo vi alguna convocatoria donde pedían a alguien que supiera hacer ese tipo de análisis. Bueno, no solo análisis de datos, sino que también supiera algo de movilidad, que es lo que yo vi, sobre todo cuando estuve en la Secretaría de Movilidad. Y bueno, ahí fue, ¿no? Entonces, pues sí, me pareció que, que, yo tenía el perfil, lo envié y ya, ¿no? Y puede haber muchos otros eh, cuestiones importantes. Digo, lo último, lo que ahora acabo de recordar, por ejemplo, hay una convocatoria, yo no sé si vaya a poder, a quedar finalmente, pero por ejemplo en Milán, en la Universidad de Milán, estaban solicitando personas que pudieran ayudar a un proyecto que a mí se me hace muy, muy interesante, que es cómo reducir la carga de trabajo en los juzgados. Que uno diría, bueno, ¿y eso qué tiene que ver, no? Pero claro que tiene que ver. Eso es parte de algo que actualmente se le llama una especie de corriente de estudio, que le llaman Public Interest Technology, o sea, tecnología de interés público. Es decir, cómo se pueden implementar mejoras tecnológicas, sobre todo, en ciertos procesos. Y la respuesta, la idea tradicional es decir, pues lo hacemos con computación, ¿no? Así es, con poner computadoras, pasar por computadoras todo y ya estuvo, ya mejoró eso. Y no, no siempre. Este es un caso muy, muy preclaro de que no necesariamente va a ser eso. Entonces, para mí, por eso digo, es interesante porque ahí lo que se tiene que hacer es sí, hacer un estudio, pero en campo, ya no es en el papel, en el libro, que a ver qué dice, ¿no? Es ir con las personas y ver qué están haciendo, cómo lo están haciendo, qué requieren, para ver entonces qué se tiene que hacer. Se va ahora sí, por así decirlo, a la mesa de diseño y en la mesa de diseño se hace ahora sí una especie de modelo, se corre, por así decirlo, y se implementa y de nuevo, es un poquito esa idea. Entonces, como decía yo, este es un concurso, yo no sé al final en qué vaya a acabar, pero es un ejemplo porque, de nuevo, hay muchas situaciones en las que uno sí puede acabar en esta situación de ayudar, digamos, a la toma de decisiones directa o indirectamente. En buena medida también tiene que ver, pues, con los contactos que uno llega a hacer, ¿no? Y eso también es, por eso digo, la parte de comunicación también es importante, es interesante, porque a veces por ahí lo lleva uno a caminos que ni se imaginaba, ¿no? Gracias.